abrir la guardamos para ahora por lo siguiente, porque queremos aprovechar a Edgar Gutiérrez para hablar del Benebarómetro, que tiene 88.3% de los venezolanos ve negativa la situación del país. Benebarómetro, 49,7% de los venezolanos han sido víctimas de la mitad de los venezolanos encuestados. Acceso a alimentos, mala y muy mala, 26, 20, 46, 47, y regular hacia mala, 23 más, son 47, 23, son como 70%, ¿no? Se compra menos comida que antes, se compra un poco menos que siempre, 37,5, se compra mucho menos de comida que siempre, la mitad de la población total, que esto coincide con otras encuestas que han hablado precisamente del drama de la comida, que es así, pero tus aportes siempre son muy valiosos porque además le haces análisis a todas estas situaciones desde distintos puntos de vista. Así que, Edgar, bienvenido con tu Benebarómetro fresquecito, además. Muchas gracias, Nelson, Mariela. Un Siempre placer. un gusto. Me siento raro aquí hablando de un día donde no hay elecciones. Sí, ¿verdad? Esto es un milagro. Así es. Pero esto también es interesante y diferente. Bueno, esto es importante porque esta es la medición, ¿no?, que estamos haciendo permanentemente. Yo, que me dedico a varias cosas, siempre uso estos números para estar bien informado de qué está pasando. Y me gustaría tomarme medio minuto para explicar un poco la encuesta, ¿no? Porque hoy, incluso me pasó cuando se la pasé a los medios de comunicación, todo el mundo me decía, ¿y cómo está Maduro? Y la popularidad, y el revocatorio, y la enmienda, y la MUT, y la cosa, y Lorenzo, y López. Bueno, era como el interés, ¿no?, mediático sí, señor. Al respecto. Lo cierto es, Nelson y Mariela, que en Benebarómetro decidimos primero estudiar a fondo cuál era la magnitud de los embates que esta crisis económica está teniendo sobre la vida de la gente. O sea, quisimos abordar esto desde la perspectiva de la gente. Primero, y bueno, ya pronto entraremos a discutir esos temas, ¿no?, a estudiarlos, a analizarlos. Y los resultados que nos conseguimos fueron dramáticos, fueron muy preocupantes, porque bueno, todos sabemos que la cosa está mal, pero cuando entras en la dimensión familiar, cuando te metes a ver lo que está pasando dentro del hogar. Del hogar, sí, señor. Es decir, lo que le impacta más a la gente, el drama personal de los venezolanos, uno se va más preocupado, ¿no?, después que ves las cifras. Y hay muchos números, tú citaste algunos. A mí me gusta comenzar por uno que habla de la realidad del día a día. El día que esta encuesta la publicamos, que fue el lunes, dijimos que el 86% de las familias tienen un ingreso igual o inferior a 31.000 bolívares fuertes. ¿Cuánto porcentaje? El 86% de las familias declaran que su ingreso familiar es de 31.000 bolívares o menos. De hecho, el dato exacto es que el 56% de las familias declaran tener un ingreso igual o menor a 17.000 bolívares. Sí, de acuerdo con el sondeo, 56% de los encuestados tienen ingresos mensuales en su hogar de 17.000 bolívares o menos. Esto es terrible. Cuando tú sumas los que dicen que declaran de 17.000 a 35.000, de 35.000 a 51.000, eso te da 86%. Es decir, 9 de cada 10 familias, para redondearlo. Bueno, ese mismo día, el lunes, el Sendas, que es una institución que yo respeto mucho, que tiene un trabajo riguroso y sistemático de años sobre el tema de la canasta básica, nos dijo a los venezolanos, le informó a la opinión pública que el costo de la canasta básica, subrayo, la canasta básica, es de 106.000 bolívares, 106.000 y fracción. Conclusión, la enorme mayoría de las familias puede cubrir apenas un tercio de la canasta. Entonces la pobreza es un tema que, digamos, está a la orden del día. La encuesta se inspira mucho en los resultados que a finales del año pasado suministró el ENCOVI sobre el tema de los ingresos, y en ese estudio se determinó que el 80% de los venezolanos estaban en pobreza porque los ingresos no alcanzan. Esto además se coaliga, lo juntamos con el tema de los alimentos, ¿no? O lo que nosotros denominamos la panorámica del consumo. ¿Cuánta plata te alcanza para comprar qué cosa? Y descubrimos que, por ejemplo, para comprar comida, al 80% de los venezolanos no le alcanza el dinero. ¿Cómo? ¿Cómo le va a alcanzar si gana tan poco? Si gana 17.000 o menos. Una lata de atún, está circulando por ahí esos memes y esas fotos, cuesta 5.000 bolívares. ¿Cómo se alcanza la plata? El 80% también de los venezolanos, el 79,9% para ser exactos, no le alcanza el dinero para comprar medicina. Entre otras cosas, al 87,1% declara, en términos familiares, que compran o un poco menos o mucho menos comida que antes. Por dos razones fundamentales. La lógica que uno se imagina ahora es, bueno, es porque no hay comida, porque hay un tema profundo, muy agudo de desabastecimiento. No, pero también es el tema de ingresos. Es que no hay suficiente dinero para comprar lo que se necesita. No alcanza
la plata en la familia. Es decir, quisimos abordar lo social y lo microeconómico. Y para que, digamos, el pastel tenga su guinda, le preguntamos a la gente por su ingesta calórica, cuántas veces está comiendo. Y lo que consigue esta encuesta es un dato terrorífico. Terrible. 29,1% de la población no está comiendo 3 veces al día. Dios Así mío. es. Incluso ya un 5% está declarando que come una vez al día. Un 5%. Un 5% declara una vez al día y un 24,3% declara comer 2 veces al día. Hambre es la palabra clave aquí. Esto es, para ponerle palabras no tan rimbombantes, una bomba de tiempo. Que está haciendo latente. tic-tac, tic-tac, tic-tac. Está rodando. Edgar, y nunca habíamos tenido una bomba en estas condiciones, nunca, ¿verdad? Porque una cosa es estar en esta situación de vulnerabilidad con otro país institucional, petrolero y económicamente hablando, y Sí, otra cosa señor. es tenerlo como lo tenemos, que está en el suelo, está en la ruina. Sí. Robado, un país paupérrimo, porque se robaron todo esta revolución. Así es. Y es una cosa, ya me salgo un poquito de los números para meterle un poco el análisis que me solicitaban. Bueno, yo vengo de una discusión larga el día de hoy de, bueno, el famoso estallido social, ¿no? Todo el mundo se pregunta, ¿cuándo va a ocurrir y tal? Miren, yo marco como una distancia de eso, de ese análisis. Porque cuando uno observa, lee las noticias, cuando examinas los números, por ejemplo, del Observatorio Venezolano por la Conflictividad, Sí, señor. cuando lees Twitter con fuentes confirmadas y empiezas a ver todo lo que está ocurriendo, yo llegué a la conclusión hoy, y lo comparto aquí en público con la audiencia, Que un estallido que por está en cuotas. desarrollo. No, ya Un está estallido en por desarrollo. cuotas, sí, ya está. El problema es que la gente tiene en la cabeza el paradigma del del 27 de 89, febrero del Caracazo. 89. que además no fue una cosa nacional, fue una cosa, digamos, focalizada, por supuesto, con algunos focos Sí. en algunos sitios, pero Guarena básicamente y en Caracas, Caracas. Guarena y Caracas. Pero ha sido correcto. graneadito. Pero es que ocurre en todos lados a cada rato. Sí, señor. Camiones, gentes, mercales, lo de Ciudad Piar, lo de Petare. A eso le sumamos el tema de los servicios públicos. En cuanto a servicios públicos, tú ves, por ejemplo, que el 60% de los venezolanos nos están declarando que en el último mes, para no irnos muy lejos, se les fue la luz por lo menos 2 o 3 veces. Y cuando hablas de agua, ¿Cuál porcentaje? 60%, 62% para ser exacto, sumando más de 3 veces o 2 veces que se le ha ido la luz. Y cuando hablas de agua, el servicio de agua, dicen por ahí que el agua es vida, ¿no? El servicio, el vital líquido, bueno, ese número es peor. Cuando uno examina, digamos, la interrupción de los servicios que sufre la ciudadanía, ese número llega a 74%, donde el agua no llega regularmente, si es que llega. Entonces, cuando sumas eso, y además le pones otra guinda al pastel, que es el tema de la victimización, el tema de la violencia, el tema de la criminalidad, Del AMPA. del AMPA, y no común, sino masiva, tú te consigues que el 49% de los venezolanos... Sí, 49,7% de los venezolanos han sido víctimas del AMPA. La pregunta concreta, para que la tengan clara, es, ¿recientemente usted o algún familiar han sido víctimas de la inseguridad? ¿Le han robado o ha sufrido daños corporales? Sí, 49,7%, es decir, 1 de cada 2 venezolanos. Y además cuando lo ves por estratos, por ingresos, por región, por incluso autodefinición política, lo mismo, es un mal de todo el mundo. Cuando tú hablabas ante la luz 3 o 4 veces al mes o a la semana. O Recientemente, en el último mes, recientemente. Vale decir, quizás no debemos haberlo hecho al principio, este estudio tuvo como periodo de campo el 21 y el 31 de enero. Es decir, es bastante reciente. Y precisamente se hace en ese momento, después de que pasa todo el tema electoral, después de que la gente sale de las festividades del Año Nuevo, nos pasa, digamos, el efecto Navidad, el efecto Año Nuevo, el efecto Reyes, y comienza la dura realidad, ¿no? A hacer mella y comienza a ser el famoso febrero venezolano, comienza a ponerse, digamos, en el tapete. Los resultados son un cóctel preocupante, un cóctel explosivo. Sí, explosivo. Yo lo defino como una bomba de tiempo. Creo que estos números son dramáticos. Creo que estos son números que están generando consecuencias políticas. Es importante porque lo que se está incubando, primero es una profunda irritación de la gente, ¿no? Porque no consigue la comida, porque no le alcanza la plata, porque se le va la luz, porque se le va el agua, porque lo roban, porque a un familiar mataron, se lo asesinan. Sí, señor. Y la gente exige respuestas. Con cada vez más sentido de urgencia. Esta irritación de la gente está incubando Yo pienso que está incubando irritación, está incubando una reacción que tiene que ser canalizada políticamente. Y aquí hablo del deber ser, ¿no? Y pareciera que no está ocurriendo, pero yo creo que sí está ocurriendo. Yo sí creo que la política se está moviendo más de lo que se reporta públicamente. De eso podemos hablar si quieren en otro momento. Sí.
Pero la conclusión del Benebarómetro además es que sigues viendo como conclusión que el pesimismo copó los espacios. Al final del año pasado, por el tema electoral, por el tema de la polarización, porque hay gente que se vuelve otra vez a refugiar en su segmento original, la visión negativa sobre la situación del país había bajado a 74, de un 88, volvió a subir 88%. La percepción sobre la situación del país. Negativa. 88% negativa. Lo curioso no es eso. Lo curioso es que cuando uno hace encuestas, uno estudia la opinión pública aquí y en toda América Latina, generalmente cuando las cosas están mal, la gente tú le preguntas, ¿cómo está el país? Está mal. ¿Y cómo está tu casa? No, está bien. Estoy aguantando, estoy echando para adelante, estoy progresando. O sea, es incluso un mecanismo de defensa. Cuando le preguntamos a los venezolanos cómo está su situación económica familiar, exacto, el 71% dijo mala. Ustedes entenderán entonces lo agobiado que se siente la gente. Lo que hicimos fue ponerle cifras a los empates. Más o menos, ahí vamos, no, mal. 71, malo. Tal cual. ¿Qué más quieres que les digan? Sí. Oye, esto es bien interesante. Para los consultados, el matar tigres se ha convertido en una opción con tal de proveer a su familia de los recursos necesarios. Porque la plata no te alcanza. El 24,3% dijo que hace cualquier cosa para aumentar sus ingresos, mientras que el 21,4% se consiguió un segundo trabajo para poder tapar las deficiencias en la economía. Tengo colegas. Otro 12,4% complementa sus ingresos haciendo actividades informales. Eso ahí debe entrar el bachaqueo. Y un 18,6% te dice que dejó de comprar algunas cosas y restringió gastos y salía, es decir, está cambiando su estilo de vida, su modo de vida. Además de que la inseguridad no te deja salir de noche y una cantidad de cosas. Que es un toque de queda del gobierno. De facto. Es un toque de queda de facto y además estimulado por el gobierno. Pero además el de AMPA eso, la dejaron actuar. No te alcanza la plata para hacer lo que tú solías hacer. Nada, no te Y esto alcanza. no es una cosa que incluye nada más a los sectores, digamos, a todos. A los estratos medios altos. No, todos. Esto es generalizado. Toca, y por supuesto, los que más sufren, los más vulnerables, los de los estratos más bajos. Sí, señor. Ustedes se imaginarán el nivel de penuria en el que en este momento está sometida la población venezolana. Repito, es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que debe ser tomada en consideración en términos de cómo se destranca este juego político. Porque el problema de este país en este momento no es económico, que es una tragedia lo que está pasando económicamente. La solución de eso es política. No es por la vía económica, no es por la vía de esperar una rectificación. Lo que conseguimos la semana pasada con las medidas, las famosas medidas que anunciaba Maduro, que anunciaba que iba a anunciar después de un anuncio, finalmente mostró algo y lo que mostró fue un conjunto de medidas donde le dan más plata al Estado, le meten la mano en el bolsillo de los venezolanos para financiar cosas, básicamente para financiar déficit fiscal. Pero no cambia el modelo de improductivo, donde aquí no se produce nada, no cambia lo fundamental. Porque Maduro escogió políticamente un solo camino, huir hacia adelante y de algún modo radicalizar lo radicalizable, escoger lo peor de lo mismo. Ese es el escenario donde estamos hoy, amigos. Aquí estoy poniendo a nadie le alcanza, ningún estatus social le alcanza el dinero para llevar el mismo estilo de vida que estaba acostumbrado, a nadie. Oye, pero mientras sigan subiendo los precios, porque eso va a ocurrir, bueno, porque no hay nadie que pare esta inflación, la gente va a seguir ganando 17,000 o menos de 17,000 bolívares, es decir, los que comían 3 veces o 2 veces pasarán al grupo de los que comen una vez y los que comían una vez no tendrán con qué comer. Hay una conclusión política, les decía, sobre eso, porque eso va a ocurrir, lamentablemente va a ocurrir. Cuando la gente a veces me pregunta, ¿y cómo va esto? Bueno, yo creo que va a empeorar mucho más antes de que comience a mejorar. Y el comienza a mejorar es, bueno, lo que está planteado políticamente, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente, si la gente quiere un cambio, de nuevo lo volvimos a chequear en enero, ya había números cercanos a 80% ya hacia finales del 2015. En 2016, 85% de la gente quiere que haya un cambio. Y eso incluye a chavistas y no chavistas. Ojo, repito, el 65% del chavismo quiere cambio. El cambio entendido, por ejemplo, en el cambio del modelo económico. Por eso yo lo he estudiado a nivel cualitativo. En cuanto a la escasez de alimentos, medicina, seguridad. El 65%. O sea, dos de cada 3 chavistas quieren cambio. Porque no les gusta cómo están, porque también están padeciendo, sufriendo la crisis. Y los militares también. Es un tema especial. Es un tema especial porque aparece el rechazo más alto aparece de los militares. Sí, ahí es una institución, yo la he estudiado. Terrible, sí. Hay cosas que no la hemos divulgado, porque bueno, son estudios privados, pero sí puedo decir en público que es una de las instituciones más golpeadas. Desde el punto de vista de favorabilidad y de respeto, están en el foso. Están en el foso. En el foso, sí. Yo vi ayer una encuesta de datos y todo, donde se aparecía el último Esa encuesta de datos es consistente con nuestros hallazgos. Claro, por eso te digo que coincide con lo que tú tienes. La percepción de corrupción, además, es devastadora de la población sobre la Fuerza Armada, cerca de 90%.
Eso incluso lo publicamos, creo. La gente considera que la institución es corrupta. Bueno, porque todos los días se consigue un nuevo guiso, militar, nuevo hallazgo. O metido en corrupción o en drogas o en lo que sea, pero siempre en lo malo, ¿no? Miren, para hablar un poquito más de política y cambiar quizás el tono dramático. ¿Tienes algo de la guerra económica allí? ¿Cómo es la percepción de eso? No aquí, porque ya estaba medido antes Sí, y la mayoría de las percepciones se inclinan a no creer en eso. O sea, el 70% no cree en eso. Me da un respiro. Sí, no creen en eso. Pero sí hay un 30% que lo sigue creyendo. Hay un 30% que sí lo sigue creyendo. Por los medios de ellos todos. Que es básicamente el chavismo, que hoy está más disminuido que nunca. Sí, sigámonos, que ibas a explicar aquí lo de los... sí, iba a decir algo que era importante, que es que mucha gente se quedó con el número publicado de que el 54% de la población estima que la oposición tiene la capacidad y la determinación para cambiar las cosas, es decir, comienzan a verla como alternativa de poder. Pero la noticia en realidad no es esa. La noticia en realidad es que esa misma variable, preguntada desde abril del 2015, ese número era 31, después subió a 42, después subió a 48 y ya está en 54. Es decir, ha habido un cambio en la percepción de que la oposición es alternativa de poder y lejos de ser es una buena noticia para la oposición, es una gran responsabilidad por todo lo que hablamos antes. Claro. Porque el país que está en este momento, que se hereda, sea cual sea la situación que ocurra en los próximos meses, es de desastre, pues, de una catástrofe, lo que está pintado aquí. Eso me parece importante. El chavismo además pierde espacios en términos de autodefinición política, que es una variable importante. Sí, porque no hay en cuanto a definirse qué es lo que es el chavismo, qué es lo que es la acción política. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted se considera chavista o antichavista? Eso es una variable muy dura porque es la gente la que declara, por eso el neutral siempre sale. Esos neutrales votan y votan de determinada manera, pero se van moviendo conforme la coyuntura. En la pasada, por todo el tema de la situación del país, naturalmente votaron por la MUD, pero ya para febrero de este año, para el 31 de enero de este año, los autodefinidos como opositores son 44% y los autodefinidos como oficialistas, chavistas, son de 29.8%. Lo importante aquí es la tendencia. Desde marzo del 2014, el gobierno es minoría, el oficialismo es minoría. Desde marzo del 2014. Prácticamente un año. 2 años, prácticamente. 2014, claro, 2014, 2 años. Prácticamente 2 años. Entonces, por eso es que ocurren esos movimientos, primero de desafección, de frustración, de decepción con lo que está, porque la crisis es palpable, es patente, y por otro lado, son cada día más los que se oponen al gobierno. Ahora, fíjate, no solamente lo digo por la razón electoral. Se invirtió la cosa. Pero fíjate una cosa, tú estás diciendo 44 opositores y 29.8, 30% chavistas, son 74 y el 26% restante no se autodefine. No se autodefine, pero sin embargo cuando tú sacas la cuenta a la hora de una elección, ellos se inclinan a votar y en el caso del 6 de diciembre, la mayoría de ellos se inclinaron a votar por los factores de la oposición, por eso los números que vimos. En consecuencia, la situación en lo económico no pinta bien, en lo social no pinta bien y en lo político pinta con urgencia. Y por eso yo creo que este año tiene que haber, yo creo que va a haber un desenlace a todo lo que está pasando. Edgar siempre decía, no, espérate, Mariela, siempre decía Pedro Níquez en otros que aquí no va a haber final sino desenlace. Eso es lo que va a haber, un desenlace, lo vengo insistiendo hace años, ¿no? Ahora, tú que eres especialista en votos y en votaciones, los votos nulos, ¿a qué obedecieron? Porque el gobierno ha querido cambiar votaciones, elecciones, hacer todo, del voto nulo, que hubo demasiado voto, que era sospechoso el voto nulo, claro. Bueno, por supuesto que es sospechoso para ellos. Para mí es más que evidente que cuando uno compara los porcentajes históricos de voto nulo y los comparas con el 6 de diciembre, este es inusualmente alto. Cuando los comparas, ¿dónde ocurrieron esos votos nulos? En centros históricamente más chavistas que opositores. Por supuesto que hubo una expresión chavista ahí de descontento que utilizó el mecanismo del voto nulo y había segmentos del chavismo, facciones del chavismo apostando a eso. María Socialista era uno. Con claridad lo dijeron antes de la elección. Entre otras cosas para cobrar políticamente el resultado de esos votos nulos. Por supuesto que eso es así. Esos votos nulos son un rechazo. Naturalmente hay algunos que fueron por equivocación, pero en la enorme mayoría el número inusualmente alto es por eso. Y además en las zonas más chavistas. Porque además no ocurrieron en Prados del Este. Exactamente. No ocurrieron en El Peñón. Perdieron en sus zonas. Así es. No solamente en Caracas, sino a lo largo y ancho de todo el país.
Aquí hubo un quiebre, yo creo que lo hablamos el año pasado, Sí, como hace no, rato, aquí hubo un quiebre. Tú lo trajiste 4 o 5 meses antes, nos dijiste que eso iba a Aquí pasar. la cosa cambió. No te creíamos, pero después nos dimos cuenta que tenías Yo lo sé, razón. me sentía mal porque no me creían. Pero al final los números No, yo sí te creí, te lo dije. Estaba claro, María está echando broma, pero ese es verdad. quiebre, No siempre tiene su duda. ese quiebre para mí, para hablar ya de política y no tanto de números, ese quiebre para mí hoy es un boxeador que está en knockout técnico. Esto está en fase terminal. Esto se está acabando. Este periodo de la historia, esto que se conoce como el nombre que ustedes quieran ponerle, el madurismo. Murieron las viejitas, Dios te oiga. No, es que es cuando tú ves todo el tablero, empiezas a ver todas las variables, empiezas a ver todas las crisis, empiezas a ver las desafecciones, los desertores, ya tú comienzas a ver todos los síntomas de que esto está en fase terminal. Y además lo más importante es que la sangre con que esto se mueve está a $24, no a 100, que es el petróleo. ¿La qué? Sí, La sangre de esto, sí, de ese claro. proyecto, que era plata. Eso Que se ni el acabó. oro salva. Eso se acabó y dicen los que saben de eso que por un buen rato. Es decir, no tienes cómo financiar eso. Hoy, no sé si finalmente se pagaron los... Sí, hoy los- se iba a pagar una buena cantidad cantidad de plata. dinero. Claro, el problema para no no era caer ese. default. El problema no era ese, el problema es lo que viene. Sí, si no Es pagamos, la suma que viene. Entonces, nos cae el default. la crisis es sistémica, la presión es sistémica. Esto no aguanta más. Esto Yo te nos va a llevar preguntaba, al desenlace. ¿el desenlace será el referendo revocatorio? ¿Se debe hacer? ¿Se debe buscar? Bueno, no sabemos, de verdad que lo que hay es desenlace, porque el revocatorio requiere tantas más firmas que las que consiguieron ellos, ¿no? Es Yo bastante. creo que todo lo que está planteado, lo que se conocen como la famosa discusión de los mecanismos, ¿no? Sí. El mecanismo tal, el mecanismo B, que Sí, jamás la es una palabra rara. enmienda, lo otro, exacto. Todos tienen problemas. Todos Tienen problemas. todos tienen problemas, sí, señor. Problemas de origen, de concepción, de dificultad, de tiempo, de dinero, de esfuerzo. El revocatorio, en el mejor de los casos, puede tardarse 180 días, 200 días. Si el revocatorio se Ajá. pasa del 10 de enero del 2017, Se tiene que dar ahí. se queda si Se finalmente llegase a dar y se revoca el mandato del presidente, Tiene que dar el vicepresidente hasta que termine el queda en periodo ejercicio completo. el vicepresidente ejecutivo de la República hasta que concluya el periodo. Si el revocatorio se haría después del 10 de enero del año entrante. Si ya no la estamos viendo negra, ¿cómo sería después con Aristóbulo? Lo dijiste tú, no yo. yo creo que peor, porque Aristóbulo ha mostrado, digamos, una faceta bastante más radical de lo que muchos Bueno, pensaban. después ¿no? esa memoria y cuento que dio, Sí, Describió muchos Disney. malabares, No, ¿no? lo leyó, pero yo creo que él no lo escribió, por eso lo estaba leyendo así. Pero el revocatorio, por hablar Sí, de eso, a mí sí. me parece que es largo, tiene problemas, desde el punto de vista de la recolección de firmas. Necesitas reformular la ley, o mejor dicho, formular una ley que no está, tiene una deuda muy vieja, que es la ley de participación ciudadana, que sí está en manos de la Asamblea, pero bueno, la Asamblea pasa por el filtro, equivocadamente en mi criterio, del TSJ. Todas las soluciones, la enmienda, la reforma, la constituyente, todo teóricamente pasa por el tribunal. Yo creo, y esto sí es una crítica que yo hago pública, es que la Asamblea le ha tenido miedo al cuero, perdón. Es decir, un triunfo como el que tuvo, contundente, resonante el 6 de diciembre, y sabe que un obstáculo es el TSJ, porque además lo cambiaron de manera casi que criminal en diciembre, grosera, vulgar, obscena. sí. Obscena, sí, Bueno, señor. si tú sabes que ese es el demiurgo constitucional que te va a decir que no a todo, bueno, tienes que enfrentarlo, democrática, institucionalmente, por supuesto. Y cada día que veo que pasa, cada día de sesión, bueno, vamos a discutir el acuerdo para tal cosa, vamos a hablar de la ley de lo otro, pero no enfrentas al problema central hoy para la Asamblea, desde el punto de vista de cómo se arma el Estado, que es el choque entre el TSJ y la Asamblea Nacional. Porque además perdiste un round ya, casi que has perdido dos. Supuestamente nos doblamos por no partirnos con el tema de los 3 parlamentarios de Amazonas, cuando ni siquiera el CNE ha dicho nada, ni siquiera ha dicho esa boca es mía. Se fueron proclamados, los nombres son claras, y eso ocurrió en enero. Pero hoy ninguna iniciativa pasa por un tema de adecentar, reconstruir y reconfigurar el TSJ. Evidentemente el TSJ, que no tiene más nada arriba de él sino la Corte Celestial, va a intentar bloquear cualquier cosa, máxima si es sobre ellos. Pero esa batalla hay que darla. Esa batalla hay que darla en opinión pública. Sí, porque se está cayendo el apoyo, la gente ya siente desgano con la oposición que ganó. No siente, vi que había bajado mucho, me dijeron. Yo no sé si hay desgano. Bueno, o si hay preocupación. Frustración. O si hay preocupación Frustración. porque lo que está pasando en la calle tiene no, una velocidad distinta, muchísimo mayor distinta, sí, a la que señor. pasa en la política, que Va es el gran mensaje aquí. galopante. La crisis política va a una velocidad, yo diría que va por las escaleras, y la crisis social, llamémosla así, va en cohete, ni siquiera nos va en está ascensor. comiendo a todos. Así es. Entonces, la urgencia, la determinación, la iniciativa
son creo que los mensajes aquí que le calzan a la oposición. O sea, no puedes seguir pensando que esto es el Parlamento británico donde vas y propones una ley. No. Esto es un tema de iniciativa política. Así como hubo la iniciativa de presionar para que hubiese una fecha de elecciones, una campaña, digamos, totalmente desequilibrada y asimétrica, pero se dieron con todo. Bueno, es igual ahora en el terreno parlamentario. Y mucho más importante que eso es entender que la oposición no puede estar toda en el hemiciclo. La oposición es mucho más grande que la Asamblea Nacional. Está en la calle, tiene que estar en la calle. Hay que hacer trabajo desde la oposición, no solamente desde el Parlamento. Así es. Cualquier salida de mi criterio, más allá del tema del TSJ, pasa por un tema de movilización de la gente. Yo siempre he sido un partidario de que la gente tiene que estar movilizada para que haya un cambio político. Y creo que todos los factores confluyen para que eso ocurra este año. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Edgar Gutiérrez, Edgar G. ¿Cómo está México? De Dinamarca. Edgar. Bien, movida. Hay elecciones este año. Hay dos estados con elecciones este año. Estás trabajando duro ya, ¿no? Hay elecciones presidenciales en República Dominicana. El mundo se sigue moviendo. El mundo se sigue moviendo, pero yo estoy mucho aquí, en Venezuela. Sí, así es. No nos dejes. Porque no, este año es... clave. Sí, este año cambia. Sí, el país señor. cambia. No sé hacia qué dirección. Ojalá sea la mejor para todos, pero estoy seguro que Sí, señor. Y vienen las elecciones de gobernadores, ¿no? No, Elecciones, perdón, de no tienen fecha, las de gobernador no tienen fecha, no hay presupuesto, no hay ser, crédito adicional. Debía ser este año, ¿no? El primer domingo de diciembre. Sí, claro. Y no hay, sí, señor, y no hay dinero, no hay... Bueno, pues se tienen que hacer. No se han pagado las parlamentarias, es más, Mati casi que está en quiebre por eso. Está enredado eso. Yo puse hoy una nota terrible, amigos, que es esta mañana. Bueno, ayer el gobierno empezó a llamar a los bancos que tienen con lo que llaman no sé cómo se llama eso, dólares, tienen que tener asignados alguna cuenta y tal, ¿no? Y les pidieron que van a pedir a los bancos la entrega de sus posiciones de moneda extranjera para financiar el déficit de cada divisa. Ayer hicieron un tanteo con algunos bancos a ver quién les daba, porque estaban desesperados para llenar lo que tienen que pagar este lunes, ¿verdad? Bueno, así que, un placer, Edgar. Gracias. Bueno, me quedaba con el tintero, pero no importa.